de acuerdo al programa, estudiando sobre el anticristo. Sobre eso vamos a estar estudiando esta noche, sobre el anticristo. Hay muchas teorías acerca del anticristo, pero ustedes van a ver de manera sencilla en esta noche cómo la Biblia presenta quién es el anticristo y cuándo va a aparecer el anticristo sobre esta tierra. La palabra anti en el idioma griego es una preposición que significa en vez de, en lugar de. Eso significa la preposición anti en el idioma griego. Ustedes ven que hay un texto en la Biblia, ustedes leen Daniel 7:25 y dice que el cuerno pequeño, o sea, ese reino que aparecería en la tierra, hablaría contra el Altísimo, ¿cierto? Contra, en vez de, en lugar de. Si nosotros decimos el anticristo, quiere decir que ese ser, ese poder, está tratando de colocarse en lugar de Cristo o en vez de Cristo, ¿cierto? Si es el anticristo. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Bueno, con esa idea vamos a tratar de estudiar quién es el anticristo. Para muchos, el anticristo es el sistema romano católico, para muchos. Es el sistema romano católico, el anticristo. Y eso sale en las publicaciones y en las predicaciones y en muchas cosas. Pero vamos a mirar quién es el que ha tratado de colocarse en vez de Cristo o en el lugar de Cristo. En el latín, escuchen bien, en el latín hay una frase así, vicarius filii Dei, en latín. Y esa inscripción está en la tiara del Papa, esa inscripción, vicarius filii Dei. La palabra vicarius en latín significa en lugar de, en vez de, también. Filii, hijo, Dei, Dios. Por lo tanto, vicarius filii Dei quiere decir el que está en el lugar de Dios, del Hijo de Dios, el que se ha colocado en vez del Hijo de Dios. Y por eso, en la historia, se le ha solido llamar al obispo de Roma, al papado, se le ha solido llamar el anticristo, no como individuo, sino como sistema. Pero vamos a ver esta noche de manera clara sobre este problema del anticristo. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y noten ustedes que aquí en el capítulo 14 de Isaías, para que veamos el contexto, podemos leer del 12 en adelante hasta el 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas del Dios me levantaré mi trono, y me sentaré a los lados, me sentaré en el monte de la asamblea, y en el extremo del norte. En sus Biblias, por eso es que tengo en la cabeza, porque esa Biblia del 60 la tengo muy metida en la cabeza, y esta es otra versión, dice a los lados del norte. Aquí dice: levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. En su Biblia dice a los lados del norte, ¿cierto? Aquí está hablando del ángel Lucifer, cuando se rebeló contra Dios y dijo: voy a establecer mi trono a los lados del norte, al pie del trono de Dios. En otras palabras, yo voy a derribar a Dios, lo voy a derrocar para colocarme en el lugar de Él. Eso es lo que está diciendo aquí Luzbel. ¿Está claro el texto?
Muy bien. Resulta que aquí habla del monte, un monte santo. La palabra monte en la Biblia significa reino. Como un cuerno simboliza un reino, una bestia simboliza un reino, aguas simbolizan gentes, vientos simbolizan guerra. Ustedes saben que todas esas figuras en la Biblia tienen su significado. Y aquí monte es reino, lo que quiere decir Satanás o Lucifer, que él va a derrocar a Dios, se va a colocar en lugar de él y el reino de Dios va a ser su reino. Vean qué interesante es eso. Eso que está diciendo aquí. Y resulta que aquí en la Biblia, en el Salmo 48:2, el salmista, o los hijos de Coré, cantaron este salmo y mire por inspiración lo que ellos dijeron en este salmo. Salmo 48:2. Salmos 48:2. Leamos desde el 1 en adelante. No sé si en sus Biblias encima del capítulo, debajo del capítulo 48, en su Biblia de pronto está encima, en la misma debajo del número, dice: hermosura y gloria de Sión. Sión es el monte Moria en Jerusalén, donde está ubicado el templo, el santuario de los judíos en aquel tiempo. Y por eso llaman la hermosura y la gloria de Sión. La hermosura y la gloria era porque ahí estaba el templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y vean lo que dice en el versículo 1: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo nombre. Versículo 2: hermoso en su elevación el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, en el extremo ¿qué? Del norte, ciudad del gran rey. Vean ustedes, en Jerusalén estaba el monte Sión, donde estaba el santuario de Dios, y ahora dice que esa tierra era gloriosa por eso, y se llamaba la ciudad del gran rey, a los lados del norte, donde estaba el templo de Dios. Isaías 14, el capítulo que acabamos de leer, recuerden que del versículo 1 de ese capítulo comienza a hablar del rey de Babilonia, que es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor está por invadir a Judea, arrebatarle el reino a Israel y sentarse en el templo de Dios. Nabucodonosor. Y ahora el profeta traslada lo del rey Nabucodonosor y hace una personificación de Satanás, quien en el cielo trató de colocar su trono y derrocar a Dios y sentarse a los lados del norte. Y ahora muestra aquí que el norte es el punto cardinal donde está el trono de Dios, y el santuario de Jerusalén estaba en la parte nororiental y se llama la ciudad del gran rey. Por lo tanto, escuchen bien, el rey del norte es Dios, no Satanás. Satanás es un usurpador. Satanás ha tratado de derrocar a Dios y tomar posesión del reino de Dios. Y vamos a mirar que Apocalipsis nos aclara mucho mejor esto. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y leamos del versículo 7 al 9. Y dice aquí, Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Oigan bien, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que hace el diablo cuando no pudo vencer a Dios y fue lanzado del cielo a esta tierra con la tercera parte de los ángeles? ¿Qué es lo que hace el diablo ahora aquí en este planeta? Engañar.
Escuchen bien, engañar dice aquí. Todos conocen, pero me gusta esto. Escuchen bien. Satanás, Lucifer, cuando se convierte en Satanás, él de manera directa, presencialmente, de manera personal, combatió en el cielo, no con metralletas, decía yo el sábado pasado, que tuvimos el tema sobre Lucifer, no con cañones ni aviones Mirage de guerra, nada de eso. Fue con ideas que combatió, trató de persuadir y convencer a los ángeles y a los otros mundos que se rebelaran contra Dios. Entonces Dios lo arrojó del cielo porque no quiso persuadirse de que Dios tenía la razón y arrepentirse. No quiso y se perdió con la tercera parte de los ángeles. Fue lanzado a la tierra y dice aquí que no hace sino engañar al mundo entero. Y esta noche yo quiero mostrarles a ustedes cómo escapar a los engaños de Satanás. En el libro de Génesis, ustedes leen capítulo 3 del versículo 1 al 6, noten ustedes que la Biblia en ese capítulo arranca diciendo que Dios creó un animal que se llamó la serpiente, y ese animal era más astuto que todas las bestias del campo, dice ahí, Génesis capítulo 3 versículo 1. La palabra astuto quiere decir que la serpiente era el animal más sabio, eso quiere decir en la Biblia, porque nosotros en nuestro lenguaje moderno ahora, ser astuto es ser pícaro, bandido, engañoso, ¿cierto que sí? Eso que quiere decir, qué astuto, cómo hizo el negocio y le sacó tajada al negocio. Pero aquí no, astuto quiere decir que la serpiente era el animal más sabio de todas las bestias del campo. Y Lucifer tomó a la serpiente y habló a través de la serpiente para que Eva no detectara que él era el ángel que había caído, porque ya ellos habían sido instruidos que se había revelado un ángel en el cielo y se había arrastrado la tercera parte de los ángeles y que vendría también a engañarlo a él y a Eva. Pero él tomó la serpiente y sorprende a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Y Eva dice: no, Dios dijo no de ningún árbol, sino de uno solo. De los demás árboles podemos comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque el día que comamos de él moriremos. Y aún Dios dijo que si lo tocábamos moría. Y vea la serpiente lo que dice: ¿cómo así que si lo tocas te mueres? ¿No ves que yo estoy comiendo y me dio el habla? Porque los animales no hablan. Y voy a hacerles un paréntesis aquí. Vean ustedes cómo el pecado hechiza la inteligencia, cómo el pecado enceguece al ser humano, cómo el pecado inhibe la capacitación, la capacidad de discernir, cómo el pecado es capaz de confundir la mente, cómo el pecado es capaz de separar de Dios, cómo el pecado es capaz de llevarnos a la muerte eterna, el pecado. Y Eva, al encontrarse con la serpiente que habló, en lugar de desmayarse o salir corriendo, comenzó a dialogar con el pecado y ahí cayó. Quien dialoga con el pecado caerá. Con el pecado no se dialoga, al pecado se le huye. Dios le había dicho a Adán y a Eva que estuviesen lejos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la única manera como no podían caer. Todo aquel que se aproxima al pecado, todo aquel que se aproxima a aquel objeto que es motivo de su debilidad, caerá. Es un principio del Génesis, que quien no quiera caer en el pecado, tiene que andar lejos del pecado. Y no debe dialogar con el pecado. Dialogar con el pecado fue lo que hizo Eva. Mire cómo dialogó. No, Dios incluso dijo que no lo tocara porque moriría. Y detectó la mentira en Satanás, la detectó y sin embargo siguió hablando con Satanás. Y vean lo que dice: vio que el árbol era agradable a sus ojos. El pecado es agradable, esa es mi naturaleza. Si a ella le fue agradable sin haber caído en el pecado,
Ahora, ¿cuánto más que nosotros estamos caídos en el pecado? Era agradable a sus ojos. Qué agradable es una canción romántica en lugar de un himno, ¿sí o no? Cuando usted canta el himno dice, es tan simple eso, qué simplón, un himno. Pero escuchar ese tango, o esa guaracha, o ese vallenato, o ese bolero que apela a mi debilidad carnal, qué agradable, ¿cierto? Pero cuando es el 145, tan simples esos himnos. Pero cuando usted está convertido, qué hermosura de himno, cómo me elevo al cielo, cómo me dialogo con Dios a través de ese himno. Cuando usted está convertido, pero cuando usted está convertido, qué simple es, qué cosa tan aburridora. Ir a la iglesia, qué cansón. En esas bancas uno siente como puntillas, le provoca salir otra vez. Que así es. Pues vean ustedes cómo Satanás ahora, yo he llamado a Satanás el primer ventrílogo del planeta Tierra. ¿Ustedes saben lo que son los ventrílogos, cierto? Un ventrílogo es el que tiene ese muñequito, la marioneta, ¿cierto? Y le abre la boquita y él habla, y usted no ve que abre la boca ni nada, y usted ve que habla es el muñequito, pero eso se llama ventrílogo. Entonces Satanás cogió de marioneta a la serpiente y le decía a Eva, le hacía así, y Eva creía que era la serpiente y no sabía que era el diablo el que estaba hablando con ella. El diablo, después de que fue arrojado a la tierra, ya perdió, oigan bien, perdió no, optó por no presentarse de manera visible y personal. Ahora Satanás trata de camuflarse, de esconderse, de colocarse detrás de alguien o de algo para poder engañar. Se colocó detrás de la serpiente para poder engañar a Adán y Eva. Y escuchen, mis hermanos y apreciadas visitas esta noche, Adán y Eva no tenían ni la más mínima tendencia al mal. Todo su ser estaba inclinado al bien. ¿Y cómo es que logra engañar a Adán y a Eva que no tenían inclinación al mal? Vamos todavía más arriba, volvamos al cielo. En el cielo, en el ámbito donde todo es perfección de manera absoluta, donde estaba en la presencia de Dios, ¿cómo es que Satanás en esa perfección de ambiente es capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles? Y preguntémonos, nosotros que ahora estamos en un estado pecaminoso, caído, que nuestra mente está inclinada a hacer el mal y que nos encanta pecar, qué terreno tan fértil para que Satanás nos engañe. Fíjense ustedes. Y aquí la historia de la humanidad se muestra que ese ser se esconde detrás de para podernos engañar. Y como Satanás, cuando Cristo vino, ustedes pueden leer el capítulo 4 de Mateo y ahí está todo lo que les voy a decir, capítulo 4 de Mateo. En la primera tentación, Jesús llevaba 40 días y 40 noches de ayuno y se le apareció Satanás como un ángel de luz, dice aquí la Biblia, un ángel de luz, y Jesús estaba demacrado. Por lo que la Biblia dice y por lo que nosotros entendemos según el libro de Deseado toda la gente, dice que Jesús se había desfigurado tanto en 40 días de ayuno y 40 noches, se había desfigurado tanto que casi perdía la fisonomía humana. Y él, en esa agonía del hambre y del ayuno y de esas cosas, se le aparece un ángel y le dice: yo vengo del cielo, un ángel de luz, y le dice: sí, tú eres hijo de Dios. ¿Saben por qué lo pescó Jesús? Digamos así, ¿por qué lo pescó que era el diablo? Por ese sí duditativo. Si tú eres, es un sí que le pone dudas. Y Jesús dijo: un verdadero ángel del cielo que venga a auxiliarme no me va a hacer dudar de mi filiación divina. No me va a preguntar si soy hijo de Dios o no. Y una vez lo pescó, dijo: aparte de ti, Satanás.
Y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque le dijo, si tú eres hijo de Dios, si es que de verdad tienes poder divino, si es que eres divino, convierte las piedras en pan. Porque eso no le va a decir a un hombre. Y vean la otra tentación. Vuelve y se le aparece. Qué interesante. Como un ángel, donde le dice, si tú eres hijo de Dios, lánzate de las almenas del templo, porque había una historia entre los judíos que el Mesías, cuando apareciera, iba a aparecer viniendo de lo alto, y al caer de las torres del templo, que este es el Mesías. Dice, oiga bien, escrito, pero yo dijo, si tú te lanzas, Dios te protegerá y tu pie no tropezará en piedra. Y él siempre le andaba con las escrituras. Y Jesús decía, pero te faltó esto del Salmo, ¿por qué escondes esta parte? Y de una vez lo sacó. Y la tercera tentación fue, yo soy el dueño de este mundo. Si tú arrodillado me adorares, te haré todos los reinos del mundo. ¿Ven ustedes? Pero él se le presentaba a Jesús como un ángel verdadero, como un ángel de luz que venía a ayudarlo a que no muriera en esa cruz, que no perdiera el tiempo muriendo por el hombre tan rebelde. Ustedes no ven que, vean, ¿ustedes les parece que el hombre es rebelde o no es rebelde? Anuncian, Millonario de Santa Fe tiene el clásico del siglo XXI, 50,000, 60,000 al estadio, ¿sí o no? Y pagando una boleta bien cara, y dicen, Iglesia Central de Bogotá, las conferencias sobre las señales del tiempo del fin, y van 1, 2, 3, 4, y todavía les pagan para que vengan y no vienen. ¿Y ven ustedes? ¿Es rebeldía del hombre o no es rebeldía? ¿Hacia dónde está inclinada la naturaleza del hombre? Salgan ahora a esta hora y comiencen a visitar las discotecas, están así llenas, y bailando, y música, y gente perdida ahí, y felices, dicen que es felicidad. Y cuenten cuántos están ahí, acabando con la platica y todo, y la salud, y aquí 4 escuchando el evangelio. ¿Ven ustedes el contraste? ¿Ven el contraste? Satanás escondido detrás de la prostitución, Satanás escondido detrás del tabaco, Satanás escondido detrás del alcohol, Satanás escondido detrás de la marihuana, detrás de la droga, de la cocaína, el LSD, Satanás escondido detrás de la música, escondido una cantidad y la gente no ve eso. La gente no ve que detrás de eso está el ventrílogo hablando. La gente no ve eso, porque Satanás está camuflado, está escondido para que no lo veamos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén y ahí seré torturado por los fariseos y los sacerdotes y finalmente me llevarán a la cruz? Y dice Pedro, ay Señor, por favor, no vaya a Jerusalén, ¿cómo va a ser posible? Y dice Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Han leído el texto, cierto? Y él no le dijo Satanás a Pedro, era que era Satanás el que estaba hablando a través de Pedro para desanimar a Jesús del plan, para que no se salvara la humanidad. Vean qué interesante cómo Jesús discierne eso. Si usted como esposo sale ahorita o esposa de aquí y se le aparece, vamos a decir pues, trae el esposo aquí a la calle, se le aparece una mujer de 1,80, linda, 60, 20, modelo, qué belleza, ¿no? Y entonces comienza a hacerle ojitos y todo eso. De una vez directamente y usted diga, apártate de mí, Satanás, porque es el diablo el que te da tres para hacerle romper su pacto matrimonial. Estoy seguro de eso. Nosotros no entendemos eso, pero hay que discernirlo de esa manera. Satanás trató de destruir a Jesús en el cielo y no pudo, y trató de destruirlo aquí en la tierra y no pudo. Escuchen bien eso. Voy a llevarlos aquí para que ustedes vean todo esto, porque es que este anticristo tenemos que descubrirlo bien esta noche. Apocalipsis 12, vean ustedes.
Apocalipsis 12. Dice el versículo 3 y 4. Entonces apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas, y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando diera luz. Trata de devorar al niño apenas nazca. Mateo 2:16. Y 10 versículo de Mateo dice: y cuando Herodes se vio burlado de los reyes magos que fueron a ver a Jesús, y Herodes le había dicho: vuelvan, apenas lo encuentren, vuelvan y me dicen para yo ir a adorarlo. Esa no era la intención de Herodes, ir a adorarlo. Cuando lo encuentren, vienen y me dicen para yo ir a degollarlo. Eso es lo que está diciendo Herodes. Y cuando los reyes magos no volvieron, dice Herodes se sintió airado y sacó un decreto que todos los niños a partir de 2 años para abajo fuesen degollados en Belén y sus alrededores, para que ahí cayera Jesús. Eso es una inspiración del diablo a Herodes. No es Herodes, es Satanás empujando a Herodes. Escuchen esto que estoy diciendo esta noche, y esto debe quedarnos claro esta noche, y esperen que voy para más. Y el versículo 5 dice aquí: y ella, o sea, esta mujer, que es la iglesia, esta mujer es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Murió Jesús o no? ¿Resucitó o no? ¿Ascendió al cielo o no? ¿Y está allá? Ese hijo fue arrebatado para el cielo. Y ahora Satanás le entra una ira grande. No pudo en el cielo ni pudo en la tierra destruir a Jesús. Dijo: pero de ahora en adelante me propongo destruir a todo el que siga a Jesús. Oigan bien esto. Me propongo ¿qué? Destruir al todo el que siga a Jesús. Vamos a ver si eso es cierto o no. Como esta mujer es el pueblo de Dios, es la iglesia, vea lo que dice aquí, versículo 6. Vea lo que dice: y la mujer huyó, oiga bien, y la mujer huyó al desierto, donde tenías un lugar preparado para Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Y entonces hubo guerra, no, perdón, aquí ya no, al 13, versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el varón. Vea lo que dice, o sea, la iglesia. Cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a un lugar donde fue sustentada por 1260 años, por tiempo y mitad de un tiempo. Que eso es lo que dice en el versículo 6. Igual. Y en el versículo 16 ve lo que dice. El versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Y yo quiero, ahí mismo, no pierdan el texto, solamente muévanse un poquito, vayamos al capítulo 15, capítulo 17, versículo 15, para que identifiquen qué es el agua, el río, el mar, todo eso. Capítulo 17, versículo 15. San Juan dice aquí que él vio a una mujer montada sobre una bestia, y es una mujer ramera. Eso se llama la apostasía, la iglesia apóstata. Y en el versículo 16 le dice San Juan: sobre las aguas que está montada la gran ramera. Vea lo que dice: y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y cuando Satanás, aquí volvamos al texto, lanza agua para ahogar a la iglesia, ¿qué es esa agua? Naciones, pueblos, lenguas,
que lanza contra el pueblo de Dios. Y los que no me crean esto, váyanse a internet esta misma noche y busquen Edad Media para que vean la persecución que hubo contra todos los que leían la Biblia, contra todos los que aceptaban a Jesús como dice la Biblia, llamados herejes, Santa Inquisición, o tortura, muerte. Eso es lo que está hablando Apocalipsis aquí. Pero dice aquí, el versículo 16, vea lo que dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Estamos en el versículo, capítulo 12 ahora. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había arrojado en su boca. Claro, si la mujer fue lanzada al desierto, la tierra esconde a esos cristianos. Leamos la historia para que vean ustedes esas montañas alpinas italianas, cuando los albigenses, valdenses y todos los cristianos que siguieron la Biblia tuvieron que huir a las montañas, esconderse en las cuevas, en ese tiempo de persecución, para no ser destruidos. Ahí es cuando la tierra ayuda a la iglesia. Y no contento con eso, Satanás, escuchen bien esto. Ahora, para que ustedes vean cómo levanta naciones y pueblos para destruir al pueblo de Dios, vean ustedes cómo es interesante esto. Levanta un poder en el mundo grande, véalo aquí, Apocalipsis capítulo 13, vamos del 12 al 13, vea lo que dice, versículo 1 del capítulo 13, versículo 1, dice aquí, capítulo 13, versículo 1, en su Biblia dice distinto a la mía, pero le voy a explicar por qué. Dice aquí, el dragón se paró sobre la arena del mar. En su Biblia dice, yo me paré, Juan, pero está mal traducido ahí porque la traducción está correcta. El dragón se paró sobre la arena del mar. Recuerden que el dragón es Satanás, ¿sí o no? Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en su cabeza había nombres blasfemos. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio. Recuerden que el león representa el reino de Babilonia, en Daniel 7. El oso representa el imperio medo-persa. El leopardo representa Grecia. Y los 10 cuernos representan la cuarta bestia, que es Roma. Esto lo saben ustedes. Y aquí dice que el dragón ahora le entrega a esta bestia, le entrega su trono, su autoridad y su poder. Pues resulta que aquí, escuchen bien lo que leímos ahora, el dragón que trata de matar a Jesús no es el diablo directamente, ¿sí o no? No es el diablo, era Herodes, ¿cierto? Herodes, ¿a qué imperio pertenecía? Al imperio romano. Por lo tanto, el dragón aquí en Apocalipsis 12 representa de manera directa a Satanás, pero de manera indirecta a Roma. Si se valió de una serpiente, si se valió de un ángel para engañar a Jesús, y ahora se va a valer de un reino para destruir al pueblo de Dios. Vean ustedes qué interesante es esto. Y dice aquí, capítulo 13, en la historia está registrado esto de manera patente. Cuando las tribus bárbaras germanas iban a comenzar la invasión de Roma, y eso lo presintió Constantino, que la cosa se estaba poniendo muy mal, Constantino se fue de Roma a Constantinopla, y Roma quedó el trono vacío. Y como Constantino había hecho un concordato con la iglesia y había dado puestos diplomáticos a los obispos, y había hecho universidades, escuelas, templos, se había ganado la iglesia, y la iglesia se había unido con el Estado. Por lo tanto, el obispo se levantó en Roma como una de las figuras preponderantes, tanto religiosa como políticamente. Y cuando Constantino se va, entonces las tribus bárbaras comenzaron a invadir a Roma en el 476. Y el obispo de Roma, al ver la invasión de Roma y no había un emperador ni había quien dijera alto ahí, entonces el obispo de Roma
tomó la bandera y se unió a los ejércitos y comenzó a combatir las tribus hermanas. Y él hereda el trono de Roma, lo hereda del dragón, que es el imperio romano en forma secundaria, porque Satanás está detrás del imperio. Entonces ahora el obispo hereda el trono de Roma, su autoridad, ¿y qué más? Y su poder. Y veanlo, sigamos en el capítulo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló tras de ella. En el año 538 arranca lo que nosotros conocemos la Edad Oscura o la supremacía papal. Y en el año 1798 Napoleón Bonaparte envía a su general Berthier, toma a Pío VI, que estaba en el momento, lo toma preso, lo lleva a Francia, lo encierra en la isla de Santa Elena y a los 18 meses murió el papado. Ese Pío VI murió y el mundo creyó que el papado se había acabado, pero aquí dice: su herida fue sanada. La herida simbólicamente significa que le quitaron el poder de perseguir. Y entonces se maravilló la tierra cuando en 1929, el 11 de marzo, Benito Mussolini vuelve e instala el papado. Esto es historia, y esto es Biblia, y es profecía. Esto está a la luz de la historia. Y escuchen bien, versículo 4, y adoraron al dragón. Cuando usted adora, un agente del diablo está adorando al diablo. Escuchen bien esto. Yo, como José Belio García, mando un embajador y usted obedece a mi embajador y le rinde pleitesía a mi embajador, él me está representando a mí. Servir al embajador es servir al pastor García, ¿o no? ¿Es así o no es así? Si Satanás tiene sus agentes y usted obedece a sus agentes, le rinde a sus agentes, usted está haciendo un servicio a Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí. Vea, y adoraron al dragón. Al adorar a la bestia, adoran al dragón. Una bestia símbolo de un reino. Y dice aquí: porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? ¿De quién saca a este reino del mar? ¿Quién lo saca? El dragón, Satanás. ¿Qué es el mar? Gentes. ¿Por qué sale del mar? Porque para llegar al poder tenía que destruir gente. Por eso la sale del mar. Y escuchen bien esto: Satanás sacó esta bestia, y esta bestia está representada acá por San Pablo. Vean, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vean ustedes, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Vean lo que dice aquí. Vean lo que dice San Pablo a la gente de su tiempo y a los que vivirían hasta cuando Cristo venga. Nadie os engañe, escuchen bien, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo no va a venir a la tierra hasta tanto no aparezca en la tierra este poder de Apocalipsis 13. Ese se llama apostasía, negación de la verdad, el hijo de pecado. Sigamos leyendo para que vean ustedes. Versículo 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y vosotros sabéis
lo que lo detiene hasta ahora para ser revelado, y que era lo que detenía que apareciera este poder. La profecía decía que primero tenía que dividirse el imperio romano, y que vendría después de que se dividiera el imperio romano, y se dividió el imperio romano y aparece. Y en el tiempo de Pablo no se había dividido el imperio romano, estaba Nerón todavía. Y dice, algo lo detiene todavía, que el imperio, cuando se divida el imperio aparecerá. Y vean lo que dice el versículo 8. Versículo 7 dice, perdón. El versículo 7 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, claro, el imperio romano. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 9, vea lo que dice. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Acá en el capítulo 13 dice que es Satanás el que saca el reino de entre los pueblos. Y aquí dice que es Satanás el que lo ha traído a la existencia, ese poder. Esto es muy duro, pero es bíblico, es la revelación de Dios, y Dios nos está abriendo los ojos, ¿o no? Y aquí se necesita sinceridad, corazón abierto. Esto necesita una operación de corazón abierto. Quien va al cielo es porque se entrega en la camilla celestial y el Espíritu Santo le mete el bisturí, corazón abierto, y lo transforma para que llegue al cielo. En otras palabras, Satanás, el anticristo, escúcheme, el anticristo es Satanás, que quede claro esta noche. Pero que el anticristo usa sus instrumentos para camuflarse, para que no lo vean y para poder engañar. ¿Está claro eso? Eso lo hemos visto en la Biblia. Y ahora está dado a la tarea de engañar al mundo entero. Los jóvenes que me escuchan, la cocaína es un invento de Satanás. ¿Cómo es posible que un ser humano creado a la imagen de Dios sea capaz de atentar contra su existencia de esa manera? El tabaco es un invento de Satanás. ¿Cómo es posible que un ser humano racional a la imagen y la semejanza de Dios sea tan capaz de introducir humo en su organismo que le destruye su cerebro, sus pulmones, le apelmaza la sangre, la circulación, y después lo lleva con una enfisema a campos de paz? ¿Cómo es posible que un hombre racional, hecho a la imagen y la semejanza de Dios, sea capaz de convertir su estómago en un estanco de aguardiente? Hay un poder sobrenatural. Yo me he sentado con gente desesperada con el tabaco, desesperada con el aguardiente, desesperada con el sexo, que no puede soportar. Llora porque en lo más profundo de su ser siente un sentimiento de culpabilidad que no puede liberarse de él, y llora, quiere salir y llora, pero no puede. Es que debemos entender que detrás de todas esas cosas hay un poder sobrenatural que se llama diablo, que quiere poseernos, que quiere poseernos para destruirnos, porque él está rabioso con Dios porque no ha podido destruir a Dios, y entonces todo el que se identifica con Dios lo quiere destruir, y entonces está tratando de destruir a la humanidad para que la humanidad se pierda con él. Eso es lo que está haciendo. Recuerden, anticristo. Ahora sí miremos la realidad. En lugar de, Satanás es el anticristo que quiere colocarse en lugar de Cristo en vez de Cristo. Y no solamente quiere colocarse en lugar de Cristo, arrebatando este planeta, tierra, sol, estrellas. No. La pelea consiste en lo siguiente, escuchen bien.
Aquí me escucharon la noche anterior, cuando hablamos de la creación del hombre, que Dios creó al hombre como única criatura que no existe en el resto del universo, hecho a la imagen y la semejanza de Dios, como la cosa más hermosa, como la cosa más preciosa. Lo que pasa es que ustedes y yo no hemos logrado despertar a esa realidad de nuestra dignidad. Usted es digno no por lo que tiene, usted es digno no por lo que aprende, usted es digno por lo que es hijo de Dios. Por eso es digno. Por llevar la imagen de Dios es que gozamos de esa dignidad tan elevada. Y Satanás quiere destruir al ser humano para hacer sufrir a Dios. Y yo no sé cuántos de esta noche están dispuestos a seguir agarrados de la cola del diablo, como pinta con cola, ¿no? Agarrados de la cola del diablo para que él se burle de Dios y diga: mira, si ves a María que me sigue y no a ti, me sigue a mí, no a ti. Si ves a Juan que me sigue a mí, no a ti. El diablo se burla de Dios cuando le siguen. Y cuando nosotros unimos a Satanás, entonces nos estamos burlando de Dios. Estamos ayudándole a que se burle de Dios. Satanás no solamente quiere sentarse en un templo de ladrillos, escuchen bien, porque meterse aquí al templo de ladrillos, eso no es ganancia para Satanás. Meterse aquí al templo de ladrillos, cuando dice aquí, y se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y hace que lo adoren, pues bueno, eso es un poquito, pero les voy a mostrar esta noche. Escuchen bien, escuchen bien. Hay un número que le atormenta mucho a la gente, y yo tengo libros así, gruesos, con toda la teoría sobre ese número, y no dicen nada, pero aquí la Biblia dice mucho. Les voy a mostrar esta noche. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vean ustedes, Apocalipsis 13. Vean lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia de la cual veníamos hablando, y otra que Satanás sacó ya y que está funcionando, y que es la que va a montar la ley dominical. Vean lo que va a hacer este poder para apoyar a la primera bestia. Vean lo que dice a partir del versículo 15 en adelante. Dice, capítulo 13. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, esclavos, libres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y los que no han venido durante esta semana, pues... pero ya todos los que han venido esta semana hemos estado estudiando sobre esto. Y el versículo 17 dice: y que nadie podría comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Y ya aquí fuimos claros que va a llegar el momento de la historia cuando se va a colocar la ley dominical, porque el sábado es el día de guardar, que es el sello, la señal de Dios, y la bestia se inventó la señal del hombre, que es el domingo. Y cuando ponga esa marca, si usted no está, no es que lo van a marcar, sino no. La marca en la frente quiere decir que usted se convenció del error y practica el error y se decide por el error. Y la marca de Dios, lo que quiere decir aquí en la frente, es que usted se convenció de la verdad de Dios, aceptó la verdad de Dios y vive por la verdad de Dios. Eso es lo que es la marca. Eso lo explicamos aquí. Y dice lo siguiente, el versículo 17: y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la marca, oiga bien, la marca o el nombre de la bestia o su número. Marca, nombre, número es lo mismo. Lo que dice aquí, y vea lo que dice. Este número misterioso, versículo 18: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque el número de la bestia es el número de hombre, y su número es 666. Y ustedes los bogotanos son testigos de algo que ocurrió hace poco. Vino un puertorriqueño por aquí
tatuando el 666 y decía que él era el Cristo, ¿sí o no? Y le resultaron como 10.000 seguidores. Vea que todo lo que uno saca se vende. Vea qué interesante. ¿Ah? Pero escuchen lo que dice la Biblia. Este es el número de hombre. Y el número de hombre es el número de la humanidad. ¿Así o no? Esto se llama número genérico, porque no está diciendo, este es el número de José Belio García, por decir así. No está diciendo de un individuo, es el número del género humano, del hombre, de la humanidad. Hermanos, en la Biblia hay dos números que se compiten. Y vamos a la raíz, Génesis, capítulo 3, vean ustedes. Génesis capítulo 3. Capítulo 1. Escuchen bien esto. ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto día. ¿En qué número queda la humanidad que aparece a la existencia en este planeta? En el 6. En el 6. Y vean ustedes, ¿y en qué día Dios deja como monumento que Él es el creador? El 7. Vamos a la Biblia. Vean aquí, capítulo 1, versículo 31. ¿Sí? Es lo que dice el versículo 31, pero versículo 26 en adelante está la creación del hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice aquí el versículo 26, y el 27 dice, y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Versículo 26 y 27, y en el 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Si ustedes leen los otros 5 días de creación, dice, y vio Dios que era bueno, y fue el día tal, y vio Dios que era bueno, y fue el día tal. Pero cuando creó al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, porque hay algo diferente, que es el hombre. Y dice aquí, y vio Dios que todo lo que había hecho aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Capítulo 2, versículo 1, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho. Y si leemos Hebreos 4:3 dice Pablo, la creación quedó completa desde el principio. ¿Qué quiere decir número 7? Número 7 quiere decir completo, acabado, terminado. El número 7 significa plenitud. Y el único que es pleno, absoluto, es Dios. El número que es el símbolo de la divinidad de Dios es el 7, porque es el número perfecto. Y cuando Dios crea aquí, deja a la humanidad en el número 6, que le falta uno para ser perfecto el 7, lo que quiere decir que el 6 significa incompleto, imperfecto. El hombre no puede ser igual a Dios, y el hombre quedó marcado con el 6 como criatura. Escuchen bien, ¿está claro hasta aquí? Vamos a ver qué es lo que hace la criatura que tiene 6 y aspira a ser 7. Pues véalo aquí. Satanás le dice a la mujer en el capítulo 3, vea lo que le dice. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quiso ser Dios en el cielo, viene y le vende la idea a la mujer que sea Dios y Adán. Y cuando el hombre aceptó el desafío de querer ser Dios, se rebeló como Satanás contra Dios. Y el hombre pasa ahora al lado del anticristo. Y escuchen bien esto. Y todos estos poderes que están aliados con Satanás para erradicar el conocimiento de Dios de esta tierra, persiguiendo a la iglesia, al pueblo de Dios,
Son poderes usados por Satanás porque Satanás no quiere que el hombre se entere de esta revelación de Dios y se convierta a Dios. Entonces ahora la persecución la ha emprendido para destruir a la humanidad. ¿Y cómo destruye a la humanidad? Escuchen bien esto. Búsquenme 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. 1 Corintios 3, 6. Vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice así, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Satanás no está interesado en meterse en un templo de piedra y de ladrillo. Satanás está interesado en penetrar en tu templo, y tu templo es tu raciocinio. Aquí es donde tú te convences del error o de la verdad. Aquí es donde tú optas por actitudes de rechazar a Dios o de aceptar a Dios. Y Satanás tratará de convencerte del error para que tú te convenzas que Dios no vale la pena creer en Él, que Dios no es realmente el Dios que se nos ha pintado. Vean ustedes cómo el mundo está lleno de teorías acerca del Dios, que ese Dios ni se sabe quién es y que no sé cuánto, y ver tanta maldad, que Dios no es amor, pero porque no entendemos la revelación que Dios nos ha dado. Es Satanás el que está haciendo eso para que la gente se distraiga y no pueda entender a Dios. Pero aquí es donde tú aceptas o rechazas a Dios, y cuando tú rechazas a Dios, entonces te alías con Satanás y pasas a ser seguidores del anticristo. ¿Y qué pasó? En el Edén, Dios era el centro de la vida de Adán y Eva. Dios era el que moraba en la mente de Adán y Eva. Y ahora Dios está empecinado en buscarnos para que le abramos nuestra mente y nuestro corazón y morar en nosotros y controlar nuestras vidas y darnos la santidad y la justicia que necesitamos para vivir ejemplarmente como hijos de Dios en este planeta. Pero Satanás también se está peleando con Dios y está tratando de ganar tu voluntad y de controlar tu vida, y que tú le permitas también entrar a tu templo y tomar el control de tu vida y ponerte al sexo, a la música, al alcohol, al tabaco, a odiar, a matar, a mentir, a hacer todo lo que hacemos como pecadores. Y en esta noche Dios te invita a que tomes una decisión. Si quieres ser seguidor del anticristo o quieres regresar a las manos de Dios. ¿Hay alguna visita en esta noche que quisiera decirle a Dios: yo quiero pertenecer a ti, yo quiero seguirte, yo quiero pertenecer a ti, yo no quiero pertenecer al anticristo? ¿Hay alguna visita en esta noche que quisiera decirle a Dios eso? Créemelo, yo no sé cómo, pero esto es misterioso. Si tú tienes algún atajo, alguna atadura que no te permite identificarte con Dios, se te hace fuerte eso de decidirte por Dios, Dios romperá la cadena más fuerte de tu vida. No importa si te tiene atado el sexo, no importa si te tiene atado el licor, no importa si te tiene atado el tabaco, no importa si te tiene atado la droga, no importa si te tiene atado la música, cualquier cosa en este mundo te puede tener atado. Y tú puedes pensar que es una cadena imposible de romper, pero Dios la va a romper si tú abres tu corazón a Él. Y te sacará de la esclavitud del anticristo. Y aún si puedes estar en los problemas más grandes de tu hogar y tu hogar parece que se está desmoronando, Dios, si tú abres su corazón, se encargará de arreglar todas las cosas. Y si es que tu hijo también está en una tragedia muy grande y eso es torturante para tu vida y tú no sabes, Dios también va a obrar. Pero lo que sí sé es que tu vida será transformada, será cambiada, y tú sentirás paz, sentirás seguridad, certeza del futuro, y tu vida de ahora en adelante será una vida totalmente diferente, y tú serás la persona más feliz de la vida. No te importa si eres
pobre, si eres rico, si eres ignorante o eres muy sabio, no importa lo que tú seas, pero la paz viene de Dios. ¿Hay alguna visita esta noche que quisiera decirle a Dios: Señor, yo me decido esta noche a abrirte mi corazón? ¿Hay alguna visita aquí esta noche? Dios les bendiga.